¿Cómo están? Bienvenidos a Última Mirada. Tenemos una nota sobre una situación que tiene que ver con la seguridad pública y tiene que ver con las cosas que se están haciendo al respecto. Carabineros allanó una morada en Maipú, donde operaba, dicen, el famoso y conocido tren de Aragua. Y ahí había rehenes y había una serie de situaciones que lo presentamos en esta nota sobre lo que se está haciendo en términos empíricos para tratar de, frenar la percepción de inseguridad que estamos teniendo los chilenos. Nota sobre eso. Raúl Sor nos va a hablar de algo que es bien impactante. Se llama el reloj del apocalipsis y es una medición que se hace de, por ejemplo, cuánto tiempo le quedaría teóricamente al mundo si es que sigue exactamente como está. Y según lo que se está diciendo, esto es un reloj que se pone, se hace todo un show gráfico y se divide al planeta y a todas sus estaciones en forma de minutos del reloj. El hecho es que están diciendo que queda menos de 90 segundos para que se acabe todo. ¿De qué se trata esto? Nos vamos a tener que escuchar a Raúl Sor, que nos cuenta esta noticia. Y vamos a conversar hoy día en nuestra entrevista principal con Andrés Solimano, economista. Él es presidente de este Directorio Internacional de Globalización y Desarrollo. Sí, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, Andrés. Hola, Fernando, un gusto de estar acá en Última Mirada después de un cierto tiempo. Fíjate que queríamos conversar contigo porque no solamente porque en el libro que tú tienes ahí lo puedes presentar, ¿sí? o mostrarlo ahí a esa cámara si tú quieres. A ver. A la cámara 2, esa que está ahí. ¿Esta de acá? Ahí te la van a acá. Pero déjalo ahí y te la van a acá. Pero básicamente estamos viendo una serie de situaciones hoy día en el mundo, Andrés, que tiene que ver con nuestros sistemas, con cómo funcionan las cosas que para la gran mayoría del mundo hoy día son las cosas que conocen, con las cosas con las que funcionan, las cosas que eventualmente forman parte de su realidad. Me estoy refiriendo, por ejemplo, en economía, sí, a los sistemas económicos. Sí. Me estoy refiriendo, te lo puedo cambiar de economía a otro tipo de lógica, que es, por ejemplo, con también en economía, las lógicas de crecimiento y decrecimiento, las situaciones de desigualdad versus las situaciones de opulencia, en fin. Y desde ese punto de vista queríamos conversar contigo porque tú has trabajado mucho esto y tienes el libro que mostraste al respecto, sobre en qué estado estamos hoy respecto de, por ejemplo, el choque de ideas económicas o ideas de naciones que eventualmente hacen que nuestra globalización y nuestro desarrollo tenga las dificultades que tiene. Bueno, a ver, un poco como contexto, el libro que se llama Una historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo, 1914-2019, que se publica con ediciones LOM, acá en español, salió hace un par de años también en inglés con Cambridge University Press, se tradujo al español y originalmente lo escribí en inglés, y ahora está en esta edición en castellano. Bueno, un poco la pregunta era, ¿qué ha pasado con el sistema capitalista mundial en los últimos 120 años en términos de crisis económicas que en realidad muchas veces van acompañadas de crisis sociales y crisis políticas, porque si hay una crisis económica severa es muy difícil que no haya una crisis también social y política.
Bueno, el sistema capitalista en la primera mitad del siglo XX, desde el principio de la Primera Guerra Mundial hasta 1950, tuvo dos guerras mundiales, 1914 y 2018. Tuvo hiperinflación en los años 20 en Alemania, en Polonia, en Hungría, en Rusia soviética. Tuvo el crash bursátil del 29 en Estados Unidos. Tuvo la Gran Depresión de los 30 y después tuvo una Segunda Guerra Mundial. Es difícil encontrar en la historia de la humanidad un periodo con tantas crisis y de tan grandes proporciones. La segunda mitad del siglo XX fue más tranquila, relativamente más tranquila. Se produjo la llamada edad de oro del capitalismo, 1950, 73 más o menos, en que hubo crecimiento económico, reducción de la desigualdad, ausencia de crisis financieras internacionales. Habían sido dos sistemas coexistiendo, el sistema socialista encabezado por la Unión Soviética y el sistema capitalista encabezado por Estados Unidos, y era la época de la Guerra Fría, pero era una Guerra Fría que no llegó a las manos, digamos, había una tensión importante. Por lo menos no llegó a las manos, llamémoslo así, en el norte, directamente entre ellos dos, sí. Pero los que sí, cada cual tenían de amigos o de proxy, sí, bueno, ellos muchas veces combatieron. Claro, hubo guerra en África, golpes de Estado en América Latina, el de Chile en 73, en Argentina 76, antes Vietnam, 64 todo. En Brasil, 56 en Guatemala, la guerra de Vietnam. O sea, efectivamente el primer mundo era guerra fría, pero el tercer mundo en muchas partes eran guerras calientes o golpes de Estado o una situación que no había gran tranquilidad como suponía una narrativa dominante. Después viene la globalización neoliberal, que empieza en los 70, 80, desregulación económica, integración de mercados financieros, después caída del muro de Berlín, disolución de la Unión Soviética como entidad política, y después empieza un periodo a principios de la década de los 90 en que el capitalismo es el único sistema dominante, situación que existe hasta ahora. Y que ha sido adoptado incluso por algunos países que antes eran socialistas. El más conocido probablemente de esa lógica, que tiene un modelo de funcionamiento bastante sui generis, pero es China. Es China, claro. China, la gente, es difícil definir si es capitalismo de Estado o socialismo de mercado, claro, o una mezcla entre ellos. Claro, Rusia pasó del sistema soviético de planificación central a una economía de mercado capitalista muy sui generis, dominada por jerarquía, por mafia, por la oligarquía económica rusa, por gobiernos autoritarios con una presentación más pseudo-democrática o democrática en algunos aspectos. Es decir, el mundo como sistema económico se transformó en capitalista. Un poco lo que el libro hace, documenta por área geográfica, América Latina, el este de Asia, hace una historia también de los regímenes socialistas desde el nacimiento de la Unión Soviética hasta el final, y Europa Central y del Este, y discute crisis en el mundo desarrollado, el capitalismo desarrollado, etc. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Es un sistema, una de las conclusiones, que es un sistema muy propenso a las crisis. Las principales globales fueron la Gran Depresión de los 30, la estanflación de los 70, la crisis financiera global del 2008 al 2009, y una última crisis que no tuvo su origen económico, pero que tuvo implicancia económica, que fue el COVID, una pandemia de salud que produce una recesión mundial el año 2020, y una aceleración de la inflación después, y un reacomodo económico. Entonces el sistema es muy propenso a las crisis. Segundo, el sistema está acompañado en muchas partes con un aumento de la desigualdad. Lo que ha pasado después, a partir de la década de los 90, 80, 90, que es lo que se llama la fase neoliberal del capitalismo, los índices de desigualdad entre países y al interior de los países han aumentado. Estados Unidos aumentó el llamado coeficiente de Gini, que mide la desigualdad,
en los últimos 40 años. Estancamiento de salario, aumento de las utilidades, sube la proporción del 1% más rico de control del estado de capital y de la riqueza, aumento importante en la desigualdad en China, caso que estábamos hablando. En el periodo maoísta de Mao Zedong, 1949-1976, cuando muere Mao, era un socialismo igualitario, coeficiente de Gini 25%. La gran parte del cisma, ¿te acuerdas que había entre el socialismo chino de Mao y el socialismo soviético, primero Stalin, después Khrushchev, Brezhnev, era de que de los chinos acusaban que era un socialismo con variantes de mucha desigualdad para estándares socialistas, mientras que el socialismo chino era muy igualitario, todos vestidos de azul, todos en bicicleta, en torno a un nivel de vida muy modesto. Después viene la apertura a las multinacionales, la apertura al comercio internacional, crece mucho el ingreso per cápita de China, se transforma en una potencia económica mundial, empieza a competir con Estados Unidos, pero el coeficiente de desigualdad sube de 25% a 45% en 30 años, que es muchísimo para estos índices que se mueven lentos. Entonces la desigualdad llega a China, la desigualdad llega a niveles récord a Rusia, que revirtió uno de los objetivos del comunismo, que era una cierta igualdad social. Entonces, y desigualdad además en América Latina. Se hizo más conservador en términos políticos también. Claro. Con una aspiración más de que vuelva al zar a que haya una situación democrática. Claro, la nostalgia rusa, encarnada quizás por Putin, era volver a ser una potencia mundial. Y un poco, porque fue superpotencia con Estados Unidos en el periodo soviético. Sí, conquistaron el espacio y todo. Conquistaron los primeros que llevaron una nave en el espacio, etcétera. Y después caen a un estatus de economía en tamaño de novena, décima del mundo, a partir de los 90, en su transición al capitalismo. Entonces Putin trata de volver a la época de que es una gran potencia. Entonces, bueno, el mundo se vuelve muy propenso a las crisis financieras, económicas, muy desigual. Y aparece una tercera crisis que no fue tan importante en el siglo XX, pero que en el XXI es muy importante, que es la crisis ecológica, calentamiento global, desestabilización de los ecosistemas, producto de muchos años de crecimiento rápido, de uso de las energías fósiles basado en el petróleo, en el gas natural, que desestabiliza los ecosistemas. Entonces estamos hoy día en el siglo XXI con un capitalismo que trae una cierta prosperidad material, pero acompañado con una tendencia a crisis económica, crisis financiera, crisis inflacionaria en algunos países, con una tendencia fuerte a la desigualdad y con una desestabilización ecológica. Ahora, y guerras. Tenemos Ucrania, tenemos Gaza, tenemos la guerra civil en Sudán, bombardeo en Yemen y otros conflictos. Entonces es un mundo extremadamente inestable, porque tiene 3-4 crisis fundamentales, más una situación de equilibrio geopolítico propenso a la guerra. Ahora, ¿Es estable ese sistema? Bueno, esa es una de las preguntas. La otra pregunta es, con todo lo que tú has descrito, y eso yo creo que es algo absolutamente claro, los estados mayoritariamente no quieren volver a situaciones del socialismo soviético, prefieren el capitalismo, incluso con alguna de sus versiones, pero el problema es que lo que está pasando en muchas otras partes es que se empiezan a incubar situaciones de desafíos de la población al mundo político. Es decir, la cantidad de encuestas en distintos países que detallan que el principal problema es la política y los políticos es muy alta. Claro.
Y por lo tanto tú tienes un sistema que todos prefieren tener antes que cualquier otro, pero al mismo tiempo a las personas que generan gobernabilidad sobre ese sistema están, si tú quieres, bajo signos de interrogación. Claro. Ahora, yo haría un par de calificaciones aquí. Yo creo que la gente, no toda la gente se volvió procapitalista, sino que más bien lo toma como un sistema dado. Como no hay alternativas, porque antes, digamos, antes del 89, la caída del muro de Berlín, o del 91, disolución de la Unión Soviética, estaba el modelo soviético, socialista, con distintas variantes, China, Cuba, la Unión Soviética, Europa Oriental, ninguna demasiado atractiva, pero existía como una alternativa. Sí. Se acabó eso. Entonces la gente ve, yo creo que una de las crisis que hay es la crisis de ausencia de utopías factibles, ojalá, pero de modelos de organización de sociedad menos dañinos que un sistema capitalista desregulado como el actual. Porque yo creo que el sistema actual es un sistema que tiene una dosis que crea daños. Crea daño al medio ambiente, crea daño a la cohesión social, disuelve, eso ya lo escribía Marx y también lo escribía Engels, tiene tendencia disolvente a la familia. O sea, hoy día los jóvenes no se quieren casar. Los índices de divorcio son altos. ¿Y por qué crea tensiones. ¿Por qué eso tendría que ver con el capitalismo? A ver, una de las hipótesis que se hacía en el siglo XIX era de que... Perdona, te quiero explicar la pregunta mía. ¿Por qué eso tendría, si tú quieres, idea de sistema político, más que de idea de egoísmo intrínseco de los seres humanos respecto de cosas, o personas que no quieren compartir cosas, o porque no tienen recursos, prefieren no dañar a alguien trayéndolo al mundo y que pase hambre como la están pasando ellos? Sí, hoy día los jóvenes, claro, los jóvenes quizás son más lúcidos, quizás no totalmente racionalizados, pero más lúcidos en su comportamiento, porque se dan cuenta que a ver, tener niños es caro, si uno lo pone en términos muy económicos, en el sentido que es caro respecto a las épocas nuestras que estudiábamos en los colegios, que no, incluso los privados no eran caros. Yo estudié en el Liceo Manuel de Sala, que se pagaba una pequeña cuota al principio y el resto era gratis. La salud, hoy día la gente, una gran parte de la población joven no tiene capacidad de aspirar a ser dueño de una casa. Son generaciones no solo en Chile, en otras partes la generación renta, que está más o menos condenado, percibe que no va a poder ser nunca propietario de una vivienda, siempre va a tener que arrendar, porque son demasiado caras. Eso pasa en Portugal, eso pasa en Europa, en Inglaterra, en Francia, en Estados Unidos, pasa en Chile. O sea, la gente no puede, cosas que antes eran básicas, hoy día el sistema no te las asegura. Ser propietario de una casa que es el único activo que la gente puede acumular. La salud es carísima. La privada sobre todo, la educación muy cara, o sea, los servicios sociales que se transformaron en mercancías que hay que pagar y bastante, es un cambio fundamental respecto a 40, 50 años atrás o más. Entonces, claro, eso yo creo que la gente evita a veces formar familia porque va a estar rodeado de este contexto adverso. Ahora, pero mira tú... o sea, el sistema económico tiene una consecuencia que es no económica, que es la decisión de formar familia, por ejemplo. Está bien, pero convengamos una cosa. Sí. Convengamos una cosa, que es bien paradójico, ¿sí? lo que te voy a plantear. Es cierto, puede ser de que haya mucha gente que evita tener guaguas porque los costos que eso implica ellos no los tienen y por lo tanto prefieren no tenerlas. Claro. Pero al mismo tiempo, desde el mundo capitalista se crearon los mecanismos para que tú, si quieres, puedas tener relaciones sexuales sin tener guagua.
Claro. Tú creaste Sí. píldoras anticonceptivas, tú creaste condones, Sí, tú creaste situaciones por las cuales eventualmente, teniendo lo que se necesita para generar guagua, tú decidiste no hacerlo. ¿Y por qué decidiste no hacerlo? No era, y esa es una conversación bien interesante, probablemente muchos porque no tenían seguridad de poder sustentarlo, pero ya existía el instrumento que te impedía. Claro. A Así. ver, sí, eso es muy cierto. También yo agregaría la incorporación de la mujer al mercado laboral, que la mujer tradicionalmente cuida a los hijos y estaba en la época que no entraba al mercado laboral. En el machismo más básico del Sí, del o sea, mundo. machismo, o era la realidad que existía, digamos, en que el que ganaba el ingreso era el hombre y la mujer estaba en la casa criando a los niños. Independiente de connotaciones, en el momento que la mujer dice, no, yo quiero realizarme no solo como madre o como dueña de casa, yo quiero realizarme como profesional o trabajar, salir igual que el hombre a trabajar, eso también empezó a estar correlacionado con la disminución del número de hijos en la familia. La crítica que había del capitalismo con la familia en el siglo XIX era de que era esa. Cuando se hizo la transición del feudalismo o de la gente que vivía en el campo como en pequeñas granjas y es expulsada del campo y tiene que irse a la ciudad a trabajar a la fábrica, ya no está en la casa. Y si no está en la casa no puede cuidar los hijos. Entonces esa fue una primera tendencia disolutiva de la familia asociada al surgimiento del capitalismo. Entonces, cuando uno lo empieza a analizar así, ve que el sistema es un sistema complejo, también trae muchos bienes materiales, Mucho. que el televisor, el auto, el celular, todo eso que es producto de cambios tecnológicos y su adaptación para fines comerciales como bien de consumo, pero tiene otros efectos disolutivos. La perspectiva del libro es un poco más como macroeconómica de los efectos, estas macrocrisis, la crisis de desigualdad, la crisis ecológica, las crisis económicas y la desestabilización política y la erosión de la fe de la gente en la capacidad de la clase política de resolver los problemas de la sociedad. ¿Qué ¿No es cierto? tanto? Pero es Porque que- los problemas se hicieron muy complicados y la clase política no tiene la capacidad de resolver las cosas. Se demora, por ejemplo, en Chile, para llevar un ejemplo, se llevan años, ya casi 2 décadas tratando de reformar el sistema de pensiones y nunca se pone de acuerdo los gobiernos con los congresos para resolver ese problema. Hay problemas de los estados, no solo acá en Chile, de garantizar la seguridad ciudadana, digamos que no haya robo, no haya asalto y payasada, de ese tipo. Entonces, hay problemas básicos de los estados que no se pueden resolver. Entonces eso trae también una crisis de credibilidad en los sistemas políticos, agregándole a las crisis que hemos mencionado, de la tendencia en la inestabilidad económica, la desigualdad, la crisis ecológica, la propensión a resolver los problemas a través del conflicto armado. Me hacen un acto terrorista, yo invado inmediatamente el otro país de donde creo que están los terroristas y eso ya se vio de las Torres Gemelas, a respuesta de la Torre No, y Gemela. una cosa que está y pasando, ahora André, después una en cosa que está octubre en Israel. pasando, André, es que en distintos países aparecen liderazgos muy, yo te diría, muy tajantes en determinar quién es el enemigo, quién es el adversario interno, etcétera, y empieza a haber, como pasó en Brasil con Bolsonaro, que él lo dijo abiertamente, que le gustaría que hubiera posibilidad de que la gente tuviera armas. Claro. Y empiezan a haber otro tipo de situaciones que no solucionan el problema y eventualmente lo pierden, pero el sistema
el sistema sigue siendo el sistema y gana. Claro. Ahora, yo creo que también hay raíces, efectivamente, como lo conversaba un poco antes, Umberto Eco, el lingüista italiano, escritor, hablaba hay que buscar un enemigo. Entonces hoy día los enemigos o los causantes de los problemas de los países, problemas de seguridad, son los migrantes. Antes el enemigo era el comunismo, antes eran los gitanos, los gypsies, los judíos. Siempre el sistema se crean enemigos. Ahora el enemigo moderno es el migrante, sobre todo. Pero son como respuesta básica a crisis del Estado, que el Estado no tiene capacidad de asegurar lo que siempre se supone que asegura el Estado. El respeto de los bordes de las fronteras nacionales, que no llegue a la gente, sí. Que a la gente no la asalten en la calle, que se respeten las reglas del tránsito, que cosas básicas. Hay una crisis del Estado, que yo creo que también tiene causas económicas, sociales, ¿no es cierto? Desempleo juvenil alto, mucha desigualdad en la distribución del ingreso, lo que ganan más versus lo que ganan menos. Yo creo que hay causas económicos, sociales detrás de estas crisis de seguridad, de inseguridad y del agotamiento, y también el discurso privatizador, que todo había que privatizarlo, ha debilitado mucho el Estado. La crisis de que ese discurso radicalmente antiestado, que el caso extremo es la retórica del presidente actual de Argentina, Javier Milei, que todas las culpas de los problemas, que el principal causante de los problemas de la Argentina, que vienen de muchos años, es el Estado, y hay que básicamente destruir el Estado o recomponerlo totalmente, reducirlo, destruyendo también instituciones del Estado, le está cortando la plata a la cultura, lo otro. También en Chile, en los últimos 50 años, el discurso antiestatista fue fuerte de los Chicago Boys, y después que quedó, es antiestado. Entonces uno... Por lo menos tuvo un éxito en, por ejemplo, la sindicalización. La sindicalización a finales de los 50, 60 era muy alta. Claro. Y hoy día está relativamente baja en comparación con otros países. Claro, no, Chile tiene el movimiento sindical fue fuertemente golpeado con el golpe militar y nunca pudo recuperar su fuerza, sí, que tuvo hasta el 73, antes del golpe, el movimiento de trabajadores. Hay otros países, Milei lleva 45 días y ya tiene un paro nacional ayer. Sí. Los argentinos salen a la calle muy rápido. Muy rápido. Francia, los movimientos de trabajadores franceses. Sí. Entonces, hay diversas experiencias internacionales, diversidad en cuanto a eso. Oye, se me acabó el tiempo, pero creo que, muéstramelo, el libro se llama Una historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo, esto de 1914 al 2019, y son crisis que hemos vivido todos nosotros o las generaciones anteriores, porque si es que hay algo que tiene el capitalismo es que es global. Sí, a diferencia del socialismo, que era localizado. Sí. Aquí el capitalismo es global y por lo tanto si es que se prende algo aquí, bueno, la pradera está relativamente seca. Y particularmente se globalizó, hubo dos fases de globalización. Desde 1870 hasta 1914, que se desglobaliza con la Primera Guerra Mundial, y a partir de la década de los 80 hasta ahora, con tendencias desglobalizadoras, claro, a partir del 2008-2009, el Brexit, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, tecnológica, y una fragmentación internacional que está en curso. Bueno, nosotros estamos en medio de todo eso, sí, y vamos a estar porque no somos para nada, entes que podemos desaparecer o hacernos los tarados que no entendemos nada. No, o sea, entendemos esto, y probablemente una de las cosas más importantes que hay en el futuro es no solamente entender el sistema en que uno vive, sino que además ver cuáles pueden ser las fórmulas que incluso otros pueden tener para poder potenciarse. Sí, yo creo que el sistema actual requiere reforma, el sistema capitalista global, incluyendo el sistema capitalista chileno, porque sí, Chile hubo una contrarrevolución capitalista asociada al golpe de Estado del 73, que la seguimos viviendo ahora,
necesita reformas. Yo creo que necesita reformas sociales, necesita balancear un poco la estructura social con menos desigualdad, necesita volver a darle al Estado más potenciamiento, creo yo, para las cosas básicas del Estado. No estamos ya hablando solo del Estado productor, el Estado que garantiza la seguridad ciudadana, lo que las fronteras, las cosas básicas que se han debilitado. Necesita también un cambio, yo creo, y esa es otra área que da para otra discusión, conversación, la estructura de valores. Yo creo individualismo, la competencia, etcétera, también es digregador. Convengamos una cosa, Andrés. Esto es hoy día absolutamente global. Sí, no, esto es global. Es algo que donde tú vayas se está discutiendo probablemente lo mismo. Sí, sí. Ya, me tengo que ir. Una historia de grandes recesiones y crisis en el capitalismo de 1914-2019, para que se vea que, si bien es un sistema que ha dado grandes bondades en materia económica, tiene su talón de Aquiles también, y cuando eso le pasa, por Dios, que se remece todo. Exactamente, hay varios talones de Aquiles en el sistema capitalista global. Gracias, Andrés. Gracias a ti. Que te vaya muy bien. Ya, igualmente. A ver, tenemos una nota sobre una investigación que llevó a entrar a casas en Maipú que eran creídas que representaban al Tren de Aragua. Sí, el Tren de Aragua, que parecía que ya se había ido de Chile y que ya no estaba y que no sé, no. Carabineros allanó estas casas y tenemos la nota que lo demuestra. Lo tenemos establecido hasta ahora que es un lugar de cautiverio o donde mantienen de paso a los secuestrados. La evidencia orgánica está en desarrollo, no obstante a ello hay otro tipo de evidencias testimoniales, evidencia fílmica además, que obedece también a una casa de cautiverio. Como una verdadera casa de tortura, así definió el Ministerio Público lo que ocurría al interior de este inmueble en el sector de Rinconada de Maipú, domicilio que fue allanado este jueves y que era utilizado como centro de secuestros por sujetos ligados al Tren de Aragua. Este inmueble se vincula con un inmueble anterior que se allanó la semana pasada, donde también se mantuvieron personas secuestradas y donde efectivamente también tiene vinculación con varios secuestros y con varios homicidios que se han estado cometiendo, sobre todo en este lugar. Y este primer inmueble fue allanado hace solo una semana, donde la PDI detuvo a 6 personas que ahora se encuentran en prisión preventiva. No solo eso, porque además se encontraron restos óseos que aún no se confirma si son de origen humano. Con el trabajo científico de personal especializado en la OCAR fue posible encontrar evidencia de origen orgánico, biológico, que gran parte de ellas se encuentra en proceso. Investigación de estas casas de tortura en Maipú, que inició tras un primer secuestro ocurrido a mediados de diciembre pasado. Es el registro que captaron las cámaras de seguridad en el sector de Vicuña Maquena, en la comuna de Santiago Centro, y que evidencia el momento en que estos sujetos obligan a un hombre a entrar a este vehículo para darse rápidamente a la fuga, hecho que gatilló una indagatoria que no ha estado exenta de dificultades. Las problemáticas que tenemos son las mismas de siempre, que no tenemos la posibilidad de saber quiénes son básicamente las entidades de todos los autores, toda vez que son personas que están en situación irregular, básicamente venezolanos que son los ejecutores, y hemos tenido también víctimas, en este caso colombianas, que son las vinculaciones que se producen a partir de la venta de ketamina. Organizaciones ligadas a la venta de ketamina que estarían también vinculados a diversos homicidios, entre ellos, por ejemplo, los cuerpos encontrados durante las últimas semanas en Rinconada de Maipú, hechos que no han hecho más que quebrar la tranquilidad de los vecinos del sector. Son gente de otros lados que llega por aquí que no sabemos cómo son. ¿Nunca pensó lo que podría estar pasando adentro? No. No teníamos la más mínima idea de que allá estaban viviendo personas del Tren Aragua, no teníamos idea que los teníamos cerca. Cuando uno escucha casas de tortura quizás recuerda otras épocas de la historia del país, son fenómenos a los cuales no estamos acostumbrados ni quisiéramos estarlo nunca. Evidentemente son situaciones gravísimas que no podemos normalizar y que por lo mismo tienen que llamarnos a la acción cuanto antes.
Acciones necesarias para enfrentar una criminalidad compleja que ha puesto en jaque las instituciones del país. Desde el gobierno insisten que han buscado reforzar las capacidades operativas, no solo de las policías, sino también del Ministerio Público. Bueno, hoy día tenemos 7 regiones en que opera el Tendaragua, tenemos 2 casas de tortura y la verdad eso me parece gravísimo y demuestra que Chile no puede bajar los brazos para combatir el crimen que se organiza, se globaliza todos los días. Así que a seguir trabajando duramente, y Chile no es inmune a lo que pasa en el resto del continente. Cuando hay delitos graves no puede haber impunidad. La prioridad de nuestro gobierno es que todas las instituciones que intervienen tengan las condiciones para que estos delitos se aclaren, y por eso es que la Fiscalía ha recibido un aporte y tiene hoy día 230 nuevos profesionales dedicados a investigar delitos violentos. Nuevo golpe a una organización ligada al Tren de Aragua. La investigación continúa tanto por parte de la PDI como del OS9 y la Bocara de Carabineros, todo para identificar si existen o no más inmuebles utilizados como centros de torturas. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con el análisis internacional de Raúl Sor.